Saludos, queridos patitas. Estamos de enhorabuena porque este canal, Viajando Contigo, hará honor a su nombre viajando conmigo y con todos vosotros. Con lo cual, sin duda alguna, bienvenido. Buenas, muy buenas. Hoy viajo a tu tierra, hoy viajo al norte, para que sirva de precedente. Bueno, digamos que también, como dijo aquel, la cerámica de Talavera no es cosa menor, es cosa mayor. Así que también hay cosas interesantes en otras latitudes. Y todos los pueblos tienen cosas interesantes y bonitas que ver. Y por eso, para poder acceder a todos los lugares, hay que ir en tren. Porque es el viaje del ayer y también el viaje del mañana. Sí, sí, totalmente. De hecho, de un tiempo a esta parte, lo que sería el tren parecía, en España al menos, en España, un medio de transporte más del pasado. La llegada de la alta velocidad y demás, los servicios internacionales ha devuelto la idea de que el tren no solo es presente, sino futuro. De hecho, cada vez más países están subiendo a la alta velocidad y está llegando a incluso competir con el avión. Y en España tenemos unos cuantos ejemplos que se han puesto a nivel mundial. De hecho, en Estados Unidos, Obama usó la línea Madrid-Barcelona como éxito, ejemplo de éxito, para implantar algún tipo de servicio, que siguen en ello, en Estados Unidos. O sea, que imagínate. Sí, los cenizos recuerdan siempre aquellos agujeros que en tiempos de Paco Cascos como ministro de Fomento salieron por Aragón y siempre encuentran ese resquicio para decir, va, todo mal. Y eso no es de justicia, porque evidentemente una línea y todo lo que comporta, evidentemente trasciende estos pequeños detalles que toda obra tiene sus más y sus menos y sus dificultades. Sí, por supuesto. En toda obra, ya sea de tren, es que las obras de tren suelen ser muy potentes, vamos a decir, pero cualquier obra urbana o interurbana, ya sea una autovía, una autopista, un aeropuerto, pues requiere de mucho jaleo. Y hay veces que por motivos que se escapan incluso a los propios expertos dentro de la geología, dentro de la ingeniería, pues eso ha pasado, por ejemplo, en Pajares, cosas muy puntuales como la que tú has dicho, y oye, pues ya ves, no se puede hacer tortillas sin romper algunos huevos. Hay que decir que esos ejemplos son más bien anecdóticos, cuando ocurren son muy llamativos, copan titulares, pero a la hora de la verdad la gran mayoría de las obras ya sean ferroviarias o de otro tipo, no tienen esos problemas. Lo que pasa es que de vez en cuando surgen esos problemas que llaman mucho la atención. Sí, evidentemente está la línea de alta velocidad que está también compartida con elementos que en tu canal haces, con vídeos muy específicos de noticias respecto de también tranvía, trenes más regionales que puedan tener un servicio también más de cercanías, porque hay una amplia gama que sigue siendo ámbito ferroviario y que evidentemente no solamente para ir de Lisboa a Madrid, Madrid-París, también es importante el resto de abanico para poder tener esa accesibilidad también de proximidad. Sí, de hecho, bueno, mi canal, por si acaso alguno no lo conoce, Viajando Contigo, toca básicamente todo lo que sería las noticias y actualidad ferroviaria. Y va tocando, incluso entrevistas, va tocando desde pues esta semana, por ejemplo, que recuerde la obra, avances que ha habido y retrocesos a la vez en varios servicios de tranvía que se están proyectando en Cataluña. Hoy mismo he tocado temas de Euskadi con el traspaso de cercanías o el nudo Recaute y la alta velocidad hídrica vasca. La semana pasada tocamos un tema que concierne a toda la Unión Europea, o las obras que están haciendo de emergencia en Valencia tras la Dana, etcétera, etcétera. La verdad es que es un tema que, claro, yo solamente me ciño a España. Si me saliera de España no sería inabarcable. Y aún así, hay días que no hay tanta actualidad y otros como hoy, que había 3 o 4 temas que digo, ¿qué vídeo hago? Y la verdad es que siempre hay algo, porque cuando no toco metro, toco tranvía o cercanías, y cuando no, media distancia normal y corriente o alta velocidad, que casi siempre es lo que más actualidad tiene, porque es lo que más se está ejecutando en cuanto a obras, tramos y nuevas infraestructuras, y es lo que más llama la atención porque es lo que más se hace o lo que más se invierte todavía a día de hoy. Pero la verdad es que casi todos los días hay algo, y raro es el día en el que no tengo un vídeo en el canal, porque siempre hay algo y siempre parece que voy por detrás de la actualidad, aunque lo intente evitar.
Sí, hay muchas comunidades. Afortunadamente ha pasado aquel tiempo en el que esto se circunscribía a 3, 4 regiones y el resto tenían que sufrir lo que ahora sufre tristemente solamente Extremadura. Y ciertamente también hay proyectos bien interesantes como el de la Ruta de la Plata, que estaría muy bien para romper ese esquema radial de tan gusto decimonónico, y que evidentemente si no los explicas tú en el canal, pues va a ser complicado que tengan un nicho, porque pareciera que no es del gusto o no es mainstream. Y estas cosas ciertamente es mejor socializarlas y hablarlas que guardarlas en un cajón, porque ciertamente, como hemos dicho, es el transporte del futuro. Y evidentemente no puede dejarse atrás a nadie, ninguna persona, ni ninguna región, claro. Sí, bueno, tú has puesto un ejemplo muy especial como es la Ruta de la Plata. Hay que decir que no solo Extremadura está mal en cuanto a servicios más allá de su provincia o trenes regionales y demás. Soria, Teruel, Ávila, Lugo, hay muchos lugares que tienen una mala conexión o muy mejorable, incluso territorios que se puede sorprender que puedan entrar dentro de lo mejorable. Pero hay otros que parece que están como más relegados. Evidentemente Extremadura es un caso muy especial porque aparte de que es una región entera que tiene un mal servicio, con poca conexión, con trenes muy mejorables, horarios y demás, condiciones muy mejorables, se está mejorando poco a poco, pero cuesta mucho. Y luego el tema de la Ruta de la Plata es caso aparte, porque es un proyecto que bueno, pues va a cumplir dentro de muy poco 40 años desde que se cerró esa línea y bueno, se está intentando sacar adelante. Hay un estudio de viabilidad en marcha que debería estar en 2026. Y bueno, a ver qué sale, porque es un proyecto que yo estoy convencido que si fuera en otra parte del país, sería básicamente conectar o reconectar Plasencia, Salamanca, Zamora y Astorga. Si fuera en otra parte del país más rica, con más población, con más peso político en el arco parlamentario, estoy convencido de que ya estaría sacándose adelante. Pero, bueno, por unas cosas o por otras, pues ha ido más lento y, bueno, pues están intentando sacarlo adelante con mucha dificultad y poco a poco. Yo confío en que más pronto o más tarde acabe siendo una realidad, pero ese estudio de viabilidad no deja de ser una trampa. Los estudios de viabilidad se los carga el diablo y son muchas veces excusas para, oye, mira, hemos hecho el estudio, nosotros hemos dado el paso, hemos demostrado que queríamos hacerlo, pero los expertos, entre comillas, han dicho que no es viable, que no sería rentable y por tanto lo echamos atrás. Por tanto, yo tengo mucho recelo con el estudio de viabilidad y veremos dónde acaba. Confiemos en que haya suerte y haya presión suficiente para que cuando esté acabado se saque adelante. Pero, por ejemplo, mira, ahora en Cataluña tengo bastante actividad con comunicación con los que llevan el tema del tranvía en Girona, aparte de otros puntos, y están bastante cabreados porque el estudio de viabilidad para ese doble proyecto, tanto occidental como este, en Girona, de Tren-Tram, lleva con el estudio de viabilidad, no sé si ya casi un año de retraso, me parece que fue en febrero, cuando tendría que haber estado terminado, sigue sin estar publicado, no saben nada de él, y esta semana salió una noticia que da la sensación de que no van a tirar por ahí, que van a buscar otra alternativa como sería el transporte por bus y demás. Por tanto, los estudios de viabilidad, yo siempre lo digo, los carga el diablo y son peligrosos. Es bueno, venga, está ahí y a ver qué sale. Y oye, no me preguntéis, ministro o consejero, no sé qué, no sé cuánto, porque ahí está el estudio de viabilidad y hasta que no salga, yo no puedo decir nada. Y hasta que sale, que muchas veces sale con retraso y con mucho retraso, pues no podemos hacer nada, no avanza. Es muy cierto que tiene que equilibrarse, porque has comentado alguna vez los desarrollos del tranvía en Barcelona, y Barcelona es muy importante, en Cataluña, pero claro, también Tarragona es importante, Lleida, la zona de Girona, para comunicarse entre sí y con el resto de territorios, incluyendo ir a Barcelona en transporte público, a poder ser en tranvía o en tren o en algo parecido. Tienen derecho, igual que a moverse dentro de Barcelona. En Vitoria, seguro que lo conoces bastante bien, tenemos el tranvía, que está bastante bien implantado, en buena medida, pero luego tenemos para el anillo exterior el bus eléctrico inteligente, el BEI, con lo cual hay complemento de una cosa con otro, pero aquí en Girona parece que es sustitución, una cosa por otra. Sí. Bueno, Vitoria es un buen ejemplo, siempre se pone como un buen ejemplo. Yo no he estado en Vitoria, no lo conozco en persona, que quiero ir más pronto más tarde, tengo pendiente ir a Bilbao y ya me aprovecharía para ir a San Sebastián y Vitoria, pero no sé cuándo. Pues encantado y siempre se pone de hacerte la bienvenida. Sí, ¿no?
siempre se pone como ejemplo en el resto del país, como ejemplo a seguir en lo que sería ciudad sostenible, verde, ¿no? No deja de ser una ciudad relativamente pequeña, aunque sea capital autonómica, que tiene una buena red de transporte, e incluso el tranvía, que es uno de los, seguramente es uno de los sistemas de tranvía más eficientes de España. Pero, claro, sigue teniendo muchas cosas mejorables. Por ejemplo, la propia comunicación con el resto del País Vasco, que es muy sorprendente. Por supuesto, también con Pamplona, que deberían ir mejorando en los próximos años con la Y vasca, la conexión, que ya veremos cuál sale, hacia Pamplona. Y hoy hemos sabido esa noticia, o ayer, de el acuerdo para que el gobierno vasco se haga cargo del nudo de Arcaute, que está en el este de la ciudad, y que va a ser algo así como el lugar en el que va a llegar los trenes tanto de Burgos como de San Sebastián, o bien directos, o bien se desvían hacia Vitoria, y es de una gran relevancia, aunque parece que podría retrasar un poco el resto de la obra. No deja de ser muy sorprendente que País Vasco, que es una región teóricamente rica, eso siempre se ha dicho, ¿no? Una región próspera, una región con bastante población, encima al lado de una frontera como la francesa, y tenga un sistema interno, vamos a decir, de transporte tan deficiente. O sea, ir de Bilbao a San Sebastián hoy en día, pues no sé, queda muy lejos de lo que puede ser Badajoz, Plasencia, o peor incluso, porque no hay un tren como tal, propiamente dicho, FEBE, pero además, si no me equivoco, con un transbordo intermedio. La propia conexión Vitoria-Bilbao o San Sebastián es muy mejorable. Los tiempos de Bilbao o los servicios Bilbao-San Sebastián con el resto del país son muy mejorables en tiempos, condiciones, frecuencias. Es muy sorprendente. Ha habido muchas críticas con la Y vasca por su coste, por el tema medioambiental, incluso político, sabemos lo que hay detrás, pero que en País Vasco no haya una buena conexión entre las tres capitales es muy sorprendente, y eso tiene que cambiar. Y además, no olvidemos que la Y vasca el día de mañana no solo será conectar entre las tres capitales en torno a 30, 35, 40 minutos los trenes, digamos, regionales o media distancia, los que podrían ser Avant, que parece que los va a operar Euskotren, aunque ya veremos, sino también conectarse a Francia por un lado, al resto del país por otro, a Pamplona por otro lado, y con un poco de suerte en unos años también a Santander, en unas condiciones decentes. Santander-Bilbao son más de 2 horas. Hay cosas que no son admisibles, y yo creo que a mí me sorprende muchísimo que esto puede ocurrir en un lugar como Almería, puede ocurrir en un lugar como Lugo, que está un poco ahí medio semi-aislado, que encima, oye, esto, lo otro, Teruel, Extremadura, pero País Vasco, y aún así mucha gente la ha puesto siempre en duda la viabilidad o la rentabilidad o la necesidad de la Y vasca, y yo creo que es todo lo contrario, que es algo que tendría que haber existido hace mucho tiempo. Es cierto que también va para 20 años desde que se empezó a ejecutar, pero bueno. Sí, ciertamente hay carencias, y ha señalado unas cuantas respecto de la conexión entre capitales y la situación también entre lo que es Bilbao y Vitoria, porque hay una línea de cercanías que sube en dirección hacia Murrio, Llodio, pero se queda un poquito por ahí. Otra cosa es lo que se puede hacer a partir de esta asunción de la competencia a partir del 1 de enero de 2025, aunque me temo que en buena medida se va a centrar más el foco en Álava, que carece de un sistema de cercanías, que el ámbito de Bilbao-San Sebastián, con la línea de Euskotren, que se está intentando desdoblar, por ejemplo, ya es competitivo, bastante competitivo con el desdoble en dirección hacia Durango, que dura sobre 40 minutos, que es más o menos lo mismo que se supone dura el Bizkaibus, es decir, el autobús, con la diferencia evidente que en el tren no hay atascos y en el Bizkaibus, en el autobús, pues evidentemente dependes del tráfico que pueda haber, con lo cual desde el centro de Bilbao, como es la zona del Arenal, te deja prácticamente en el centro de Durango, pues es evidente que ha habido una mejora. Luego es complicado el tema del desdoble en dirección hacia San Sebastián para que la línea esté completamente desdoblada. Es complicado desdoblar también la línea hacia Bermeo, sobre todo porque hay zonas que son de vía única, más bien al final, en la zona de Mundaka hacia Bermeo. Pero sí, es un elemento que tiene interés e importancia. Creo que la diputada general dijo algo en este sentido. Y serían 3 horas 10.
Santander-Bilbao son 3 horas 10 porque uno es masoquista y alguna vez lo he hecho por puro placer, no por necesidad urgente, pero sí, digamos que cuando Revilla era cabo y estudiaba en Bilbao y hacía esas cosas en los años 60, era 3 horas un minuto, con lo cual ahora son como 9 minutos más de cuando estudiaba Revilla Económicas, lo cual no dice algo bueno, pero esperemos que ciertamente la cosa se pueda agilizar de alguna manera. Lo mismo que son 2 horas 40 o casi 3 horas, según el rojo o el normal, era entre Bilbao y San Sebastián. Pero claro, si coges toda la cornisa, ¿cuánto es desde Santander a Oviedo? O desde Oviedo hasta Ferrol. Es una situación bastante complicada. Hay un muchacho que estudió arquitectura que se llamaba Luis Arana Goiri. Salió de Abando en el año 1880 en dirección a Ferrol, donde estudió arquitectura. Y tengo la sospecha, no lo he querido verificar porque igual me llevo un soponcio, que creo que tardó menos de lo que tardaría yo ahora en ir a Ferrol en tren. Posiblemente. Y mira, el caso que ha puesto de Revilla es muy curioso. Es un presidente, es un país, no es presidente, es político muy conocido en todo el país. Y creo que para mi gusto, insisto, mi punto de vista, mi opinión y demás. Y ya está, no digo nada más. No, yo no soy ni experto, ni soy ferroviario, ni soy ingeniero, ni nada, pero es mi opinión como aficionado de tren y también como observador del día a día de los trenes. Yo creo que alguien metió la pata o se equivocó, para mi gusto, en priorizar la conexión con Reynosa y por tanto con Palencia en lugar de la de Bilbao. Yo creo que habría sido más factible, más económicamente, incluso más económico, más rápido. Supuestamente se va a hacer en el futuro. Pero han preferido priorizar la conexión con Reynosa, que no va a ser completamente nueva y alta velocidad, pero bueno, se va a mejorar parte y otra sí que se va a construir íntegramente en alta velocidad, que sería desde Reynosa hasta Palencia. Yo creo que ahí se equivocaron, no sé muy bien por qué, y tendrían que haber buscado, a lo mejor son 15, 20, 25 minutos más hasta Madrid por Bilbao. Yo creo que tendrían que haber buscado una conexión por Bilbao de mejores prestaciones posibles, ya sea alta velocidad, lo que fuera, con una o dos paradas intermedias que pudiera hacer servicios a van. Y vale, son a lo mejor 20-25 minutos más con respecto a Madrid, pero también mejoras la conexión con Barcelona antes que haberlo hecho por Reynosa, que además la conexión, digamos, la correlación entre Santander y Cantabria con Bilbao es muy importante. Yo creo que ahí hubo un empecinamiento extraño, no sé muy bien por qué, de priorizar claramente la conexión directa, entre comillas, por Madrid a través de la cordillera que por Bilbao. Ahí creo que fue un error. Y otro error que además habría ayudado a que pues fuera más factible hacer un gran corredor norte. Hace unos cuantos meses, puede que cerca de un año, hice incluso un vídeo al respecto porque por fin vimos en este país bendito en el que vivimos, es súper difícil cada vez más, una reunión de alto nivel de los presidentes de Galicia, Cantabria, País Vasco y Asturias. No recuerdo dónde fue, pero creo que fue en País Vasco, en el que se reunieron para hacer un frente común y pedir a Europa, a la Unión Europea, algún tipo de financiación, ayuda, apoyo a un proyecto de corredor ferroviario norte que uniese, por ejemplo, mínimo La Coruña con el resto de la corrida cantábrica. Claro, no se puede ir, como quien dice, desde Galicia hasta País Vasco por tren. Se puede ir en FEBE, pero eso no es un tren de verdad. Es un tren más cercanías, media distancia y media distancia entre comillas. Tú no puedes plantearte hacer un Bilbao La Coruña en 10, 12 horas. O sea, no en estos tiempos, porque no está pensado para eso. Y creo que sí que hay para poder, no es, o sea, tú piensas en el norte, bueno, claro, el norte, cordillera Cantábrica, ¿dónde van estos? A la hora de la verdad, más allá de la cordillera Cantábrica y hasta el mar, hay bastantes posibilidades de hacer una buena línea ferroviaria. Y no tiene por qué ser alta velocidad, sin un coste disparatado. Es cierto que la autovía del Cantábrico tardó muchos años en construirse porque tiene tramos muy complejos, pero si se hizo esa autovía se puede hacer una línea ferroviaria competente, de verdad, de media y larga distancia, que no tenga que ser a alta velocidad, no todo tiene que ser a alta velocidad, y conectar de una forma decente el norte, por tren, más allá de la carretera o el avión. Y esto es una cosa que ha empezado ahora medio a fraguarse, pero muy, desde muy abajo, y para que podamos ver un proyecto como ese algún día en ciernes, calcula varias décadas, por la complejidad, por lo difícil
también hace falta que haya presión para que eso ocurra. Si no la hay, desde la propia ciudadanía, es muy complicado, porque los políticos muchas veces se suben a lo que le pide a lo que le pide el pueblo, a lo que le pide la opinión pública. Si la opinión pública no empuja hacia esto, no van a empujar ellos, porque no sacan réditos, no sacan votos, y por tanto, ¿para qué esforzarse en sacar un proyecto que no les va a dar votos o no les va a dar réditos? Y al fin de cuentas, por ejemplo, Cantabria son 500, 600.000 personas. Es más rentable hacer proyectos para caladeros de votos, y ciertamente lo digo claramente, caladeros de votos de poblaciones que tienen más escaños en el Congreso de los Diputados. Y quizá hubo una cosa rara, si se me permite el decirlo, en el año 2010, en el que a Redilla le intentaron comer la oreja de mira lo que pasa con los asturianos, están casi llegando a Pajares, van a tener Gijón y Oviedo, el alta velocidad, lo van a tener los vascos, ya lo tienen los gallegos, y ¿qué va a ser? Otra vez, Cantabria se queda sin alta velocidad, conexión con la meseta. Incluso hubo una propaganda a través del medio de comunicación más importante, como es el Diario Montañés, en 2010, diciendo: Villa, tienes que presentarte a las generales, te apoyamos si lo haces. Después hubo unas generales en 2011 e hicieron todo lo contrario. Le atacaron, le denigraron, le destruyeron. Con lo cual, ciertamente hubo algún juicio ahí curioso respecto de lo que las posibilidades había, algún juego oscuro, y que ciertamente en ese momento Pepiño Blanco, que era el ministro de Fomento, cuando fue en la reunión de Zaragoza, le presentó una propuesta para ir por Bilbao. Hasta el momento, pues es una variante posible. Incluso en unas elecciones yo estuve en el Palacio de no es el de festivales, el de congresos, el Palacio de Congresos, que está cerca del Sardinero, una presentación de un posible tren de 40 minutos con 2 paradas en Castro y en Laredo. Y a más, en el proyecto de estación nueva de Bilbao, cuando se vaya a ejecutar, está ya el hilo previsto de la entrada de el tren desde Santander. Pero claro, ahí estaba ese asunto de no seas menos que los demás. Pero claro, los asturianos, ¿hasta dónde llega realmente? ¿A Pola de Lena? Bueno, a ver, yo es que hay que tener la suficiente, no sé cómo decirlo, madurez. Asturias no es Cantabria, y Oviedo y Gijón no es Santander. Es decir, Santander tiene, como tú me has dicho, haciéndolo bien, una gran ciudad como Bilbao, que va a tener alta velocidad a 40 minutos, 45 minutos. Santander, Oviedo y Gijón no tienen nada, no tienen otro sitio para ir, para conectarse a la meseta que atravesar como pueda la cordillera. ¿Qué te vas a ir por Santander o por La Coruña y rodear la cordillera? Es que no puede, no hay alternativa. De hecho, ya hemos visto lo que pasó hace poco con la autopista, con un corrimiento de tierras. Es que no hay otra. ¿Por dónde lo metes? Pero Cantabria sí tenía esa opción. Y encima Santander y Torrelavega, que está al lado, en el fondo, tienen una salida más cómoda e incluso hasta más razonable por Bilbao, porque está muy conectado, muy interconectado lo que sería Santander y el este de Cantabria con Bilbao. El día a día, en la vida, ¿no? Sí, ¿qué me vas a decir? Yo no acabo de entender ese error histórico de ¿Qué me vas a preferir decir? la Mi meseta. mujer es de Santander. Está mejor es imposible. Pero bueno, oye, yo creo que es uno de esos errores históricos que dices, pues nada, es como Almería. Almería se va a conectar a Murcia. Y dices, bien, claro, es que Almería, tú hablas por alta velocidad, digo, tú hablas con los almerienses y te dicen, hace muy poco tuve a un almeriense que está defendiendo las mejores en el medio. Claro, es que la correlación entre Almería y Murcia es mucho mayor que, por ejemplo, con Granada o con otros lugares que podrían... Vamos a meternos por Albacete, que es línea recta. Es que no hay correlación con Albacete y es mucho más complicado, incluso por Granada. Pues es más lógico meterse por Murcia, aunque para ir a Madrid, que no todos los caminos tienen que ir a Madrid, sea menos recto que por Granada. Pero lo más lógico es conectarse lo mejor posible con Murcia para los almerienses que por Granada, que también se va a hacer. Pero es que aquí es un poco contradictorio. ¿Pero por qué ese empecinamiento de meterse? Y es lo que todo. Si es que es así, seguro que es eso. Claro, como los asturianos van a tener la variante de Pajares, que encima va a ser carísima, no sé qué, cuánto, ¿por qué nosotros menos?
Pero es que lo suyo era otro proyecto y defender mucho más la conexión con Bilbao, que para colmo, para un montón de cosas, mercancías y demás, era súper mejor, porque eso es conectarse con Francia, con Barcelona, con Valencia, a través de Zaragoza. No lo entiendo. Pero bueno, estarán contentos el día que llegue ese medio AVE que va a llegar cuando se acabe las mejoras. Pero en fin. Que a fin de cuentas, en esa zona de Almería, ya desde tiempos de los fenicios, lo vi en una exposición que hubo en la Plaza Porticada de Santander, había esa conexión desde lo que ahora sería Algeciras, por toda la costa mediterránea, hasta lo que ahora es la Junquera. Si son caminos históricos, caminos de toda la vida, de pueblos que han ido y venido, por tanto, eso genera una cierta costumbre y una cierta sensación de pozo respecto de elementos que son... voy a poner un ejemplo que no es de la península ibérica. Cuando uno transita por el canal de Panamá, justo al lado está el Camino Real de la época de Carlos V. Por lo tanto, ya desde aquella época se sabía por dónde iba a haber la interconexión interoceánica. Si eso lo traspolamos perfectamente a los fenicios, en la zona lo lógico habría sido hacer el corredor mediterráneo de manera directa, pero alguien se obsesionó. No, tiene que pasar por Madrid. ¿Por qué? Bueno, yo no me iría a los fenicios, me iría a los romanos. Ahí tenemos la red de sus autopistas, que serían las calzadas romanas, que siempre, de hecho, más de un ingeniero o experto ferroviario que he tenido en el canal me lo ha dicho, ¿no? Ahí tenemos los mapas de las grandes rutas romanas, no solo por la península ibérica, sino por buena parte de Europa, lo que conquistaron ellos. Es el mejor ejemplo, evidentemente, adaptándolo a los nuevos tiempos, a lo mejor mucho más recto, mucho más todo, por supuesto, pero lo que es meter los grandes caminos por ciertos puntos es que no hay mejor opción que lo que hicieron los romanos. Y bueno, aquí tenemos también, como hemos dicho antes, la Ruta de la Plata. Es que no hay mejor camino para comunicar Sevilla y Andalucía o Asturias que esa, pero nos hemos empecinado en meternos por Madrid para todo. Y claro, Madrid está como está, que está cada vez más colapsado, es normal. Y ahí tenemos también otras cosas que no entran. Esa polémica tan bonita de los trenes que no entraban por los túneles, que luego ha derivado en algo yo creo que incomprensible, como es esta generosidad de los viajes gratuitos, pero con una situación farragosa. Y conste, yo se lo dije a Redilla, siendo presidente, de por favor, para la buena gente, que puede luego decírselo a su hermano presidente de Asturias, siempre lo dice, que Asturias es hermana de Cantabria, por favor, simplifica. Pon una tarjeta, dado que vaya a ser gratuito el servicio, que tú adquieras esa tarjeta. Por ejemplo, como pasó con el tema de Alemania, 9 euros, pues 9 euros. Y luego que puedas coger esa tarjeta y hacer, no, coges la tarjeta, luego tienes que poner un aval y cumplir tantos números de viajes. Siempre es demasiado rollo burocrático y al final lo que esconde es el origen, que es, oye, que me has hecho unos trenes que no encajan aquí y por lo tanto alguien que no soy yo ciudadano, yo no soy responsable de esto, así que por favor arréglamelo tú. Sí, bueno, el tema de la tarjeta única es una cosa, bueno, hace no demasiado tiempo, creo que fue Sumar el que propuso hacer una nacional. Y ahí ha quedado la cosa. O sea, yo creo que estamos también en un momento en el que cada uno tira por su lado, cualquier cosa se usa para intentar beneficio propio, como partido, como incluso... Hombre, yo lo digo desde la experiencia propia, que yendo desde Santander a Valle Real, que son 5 paradas, son 7 euros 2 personas ida y vuelta. Eso evidentemente en Metro Bilbao no tengo mucho más barato. Pero es que el ejemplo que tú dices, a lo mejor no todo, pero la correlación entre Asturias y Cantabria, y Cantabria con País Vasco, en FEBE tendría que tener un sistema mucho más sencillo. En el caso de los túneles fue, por supuesto, muy escandaloso, porque no sé quién metió la pata, y encima lo pagaron el presidente de Renfe en su momento, no sé quién fue más, que no tenía nada que ver, o sea, porque era el presidente de Renfe, pero no sé quién metería la pata aquí. A mí, por lo que me consta y por lo que me llegó, no tuvo nada que ver con los que fabricaban los trenes, que es la empresa, si no recuerdo mal, CAF. Ellos no tuvieron nada que ver, o sea, a ellos les llegaron las medidas, pero que a mí me sorprende que los que están en el día a día en FEBE, los que están en el día a día en esos
nadie dijera, oye, que esto, espérate, que las medidas de los túneles, me parece a mí que por memoria no es así, ¿eh? Y hasta que ya era un poco tarde, entre comillas, porque ya todavía no se habían empezado a construir los trenes, pero claro, había que recomenzar por completo y ya se ha retrasado en torno a 2 años. Aquello fue muy escandaloso y yo creo, otra vez, una vez más, y ahí siempre yo soy muy crítico con la gente o con la ciudadanía, con las asociaciones, etcétera. Creo que no se aprovechó en buena medida la oportunidad que supuso aquella metedura de pata. Era el momento de decir, hasta aquí hemos llegado. Esto ya es el colmo, la gota que colma el vaso, y ya estamos hartos de ser los últimos monos, de hasta que ni se toman en serio las medidas de los túneles. Y Cantabria, Asturias y por extensión País Vasco, porque también tiene muchos servicios CEBE, nos plantamos y queremos de verdad modernización de la red, mejores tiempos de viaje, rutas con tramos mejorados en cuanto a trazado, en cuanto a desdoblamiento de vías, tiempos competitivos, mejores precios. Y no lo han hecho. Han dejado pasar una oportunidad histórica para poner los puntos sobre las IES y ahí se ha quedado. Y bueno, tendrán los trenes 2 años después, pero seguirán teniendo el mismo servicio, serán trenes más bonitos, más cómodos, más modernos, pero mismo tiempo de viaje, que nadie se espere que van a rebajar a la mitad de tiempo, mismas condiciones, mismos horarios y mismas frecuencias. Por tanto, pues serán más bonitos, más confortables y más modernos, pero poco más. Sí, al final deben de hacerse otros ingredientes para tener el cuadro completo y poder tener esa rebaja de tiempos. Pues evidentemente son otros elementos, como por ejemplo tampoco va a bajar los tiempos el tema del soterramiento de Zorroza, que el acuerdo se firmó entre las instituciones en 2019, si no recuerdo mal, hace ya 5 años. Y ahora se ha establecido el estudio para poder empezar la obra, esperamos que dentro de no mucho. Con lo cual la gente que podía pensar, bueno, esto será un coser y cantar. No, estas obras tienen un largo recorrido y hay que esperar bastante. Sí, bueno, el tema de los soterramientos es capítulo aparte. Ya la semana pasada me comí me dieron de hostias hasta en el carnet de identidad por darles voz a un colectivo que está pidiendo soterramiento en un par de, bueno, tres municipios del sur de Valencia, que para colmo han tenido ahora la Dana y ellos, según defienden ellos, está por comprobar, pero bueno, allí les ha azotado más fuerte todavía por las propias vías, porque los muros hacían de pantalla y no sé qué, no sé cuánto. Eso, bueno, ya veremos si se confirma o no, si es cierto o no, pero ellos ahora van a redoblar esfuerzos para pedir soterramiento, tanto de las vías como de un paso a nivel muy peligroso. Y me cayó, bueno, me insultaron, me dijeron de todo, menos amenazas de muerte. En Twitter me cayó de todo, de hecho tuve que quitar la publicación de Twitter porque no pude más. El tema de los soterramientos es muy polémico porque es muy propio de España y muy poco de fuera. Mucha gente piensa que los soterramientos son innecesarios o hay alternativas. Lo que pasa es que tenemos de hecho ahora mismo ha habido un cambio de legislación con el nuevo ministro que da a entender que cada vez va a ser más difícil. Pero los que ya estén muy avanzados, el Hospitalet, Moncada Reixac, el que se va a hacer en Bilbao, el que se va a hacer en Almería, está haciendo ya en Almería, etcétera, etcétera, van a seguir adelante, pero los que quieran seguir adelante más adelante, que todavía no hayan arrancado como tal, o se sigan pidiendo, lo tiene más difícil. Y entre otras cosas por los costes, por la dificultad y porque pues eso, siempre es complicado. Pero claro, ahí llegamos a otra frontera complicada, que es ¿por qué estos sí y nosotros no? ¿O por qué estos hasta ahora sí y nosotros a partir de ahora no? Y eso es injusto. Y claro, es muy complicado decir ¿por qué en Moncada y Reixac se van a gastar una millonada en soterrar ese paso a nivel muy mortal, muy peligroso, y las vías, y nosotros aquí en Alfafar, como es ese caso, no? ¿Por qué se va a soterrar ¿cómo has dicho? Zorroza, ¿no? Sí, Zorroza. Y en Talavera de la Reina no. ¿O por qué se va a soterrar en Almería y por qué o en Murcia y no se va a soterrar en Valladolid? Y ahí es donde llegamos a ese, como hemos dicho antes, con Revilla y Asturias y Cantabria. Esto sí, nosotros no. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos tanto derecho como los demás? Y es peligroso. Yo creo que hay términos medios, cada caso es un mundo, hay soterramientos que sí que son defendibles, otros no tanto. El caso que te has dicho, pues es un caso bastante llamativo, que además tiene muchos años detrás, y que, hombre, una vez empieza a avanzar las fases previas y demás, es lento, porque suelen ser lentos, son operaciones caras, pero suelen ser ya difíciles de parar. Ahora mismo en el Hospitalet se quieren gastar 1.000 millones en soterrar las vías allí, pero claro, también es un montonaco de kilómetros y, en fin, acabará llegando. Y a lo mejor ahora con la transferencia de cercanías es algo más factible, pero habrá que verlo.
Todavía a la gente que viva en la zona pedirles todavía calma y paciencia porque no va a ser todavía, me temo, de un día para otro. Sí, precisamente el ideal con la transferencia es que esta línea de FB pueda tener horario metro en las estaciones que están cerca, en el entorno de Bilbao, y también para conectar con Balmaseda, para poder acercarla tal vez al ámbito del Gran Bilbao. Y evidentemente, como has dicho, el tema de soterramientos, yo cuando visité Rosendal hace como 10 años, vi perfectamente el tren con las barreras y todo perfecto, en Rosendal, que está en Holanda, en Países Bajos, perdón. Y en Europa sé que estas cosas pasan y está normalizado. Y que ciertamente hay que bajar al hecho concreto. Sin ir más lejos, en la línea 1 de metro, nos encontramos con Erandio, la estación propiamente que se llama Erandio, que partía, cuando era tren, partía el barrio, partía una parte y otra, y por tanto estaba desconectada una realidad de otra, y por tanto era razonable que cuando se hiciera el metro, esta estación fuera soterrada. Ahora, cuando se ha inaugurado el hospital de Urduliz, Alfredo Espinosa, la situación de las barreras podía cortar y por tanto te podías encontrar con una situación tan triste como el hecho de que llegara una ambulancia, las barreras estuvieran bajadas y por tanto es un peligro de salud incluso. En Getxo hay quien dice que la zona que está en superficie debería de soterrarse. Mi respuesta es no, y eso que vivo en Getxo. ¿Por qué? Porque soterrarlo no va a tener ningún beneficio, no va a generar ningún espacio que va a dar una situación sustancialmente diferente a lo que el trazado está para el uso y disfrute de la gente. Quizás si quieres alguna pantalla o algún tipo de elemento que pueda ser complementario, pero por ejemplo, en Getxo diría que no tiene ningún sentido, pero estos dos otros, pues sí, lo cual no quita que evidentemente a partir de ahora vaya a ser mucho más difícil y haya que meter esa conciencia de que el tren no es el enemigo, que no va a haber una guerra ni intermundial ni intergaláctica que requiera, como podía haber sido la época de la guerra civil, que los túneles, las estaciones soterradas fueron utilizadas para refugiar a la gente. En principio no tenemos ese peligro, con lo cual las estaciones en superficie funcionan perfectamente, lo mismo que las soterradas, y por tanto habría que ajustar finamente, pero también socialmente, este concepto de que, bueno, en soterramientos, pues algunos sí, pero la mayoría probablemente no. Bueno, permite la broma, pero yo viendo el panorama que estamos viendo en el mundo, yo no me atrevería a decir que de aquí a un tiempo estemos con una guerra mundial, pero bueno, sí, es broma, es broma. Mira, hay ejemplos en este país además muy concretos de soterramientos que son auténticos desastres. Por ejemplo, el de Vilafranca del Penedès, que ellos mismos lo dicen, que eso no valió para nada. Bueno, aquí también fue diferente porque, bueno, era por evitar un poco el daño de los viñedos de la zona y tal, igual, bueno. Ya que estamos y hay un camino muy recto, venga, pues ya soterramos y ya está. Pero, por ejemplo, cuando tuve al que defiende el soterramiento en Valladolid, polémico él también, porque tiene disputas con Óscar Puente, y también las cayó tanto a él como a mí, la del pulpo, cuando le invité, él decía que no es ceñirse solo a que en otras ciudades de Europa se soterra o no, sino cómo están integradas las vías en esas ciudades. Y a lo mejor la integración de las vías o de las estaciones, playa de vías incluida, que hay algunas inmensas, ¿no? En otros países de Europa está mejor integrado lo que es la estación, lo que son las vías, lo que son el paso de las vías y de los trenes sin soterrarse, pero están mejor integrados que en muchos puntos del país, incluyendo, por ejemplo, en su caso, como decía, Valladolid. Y es muchas veces esa dualidad, ¿no? De que no es negro o blanco, sino que hay muchas escalas de grises en las que habrá que medir cuál es la mejor. Y siendo conscientes de que hay a lo mejor opciones que pueden dejar contentos, no a todos, pero sí a la mayoría, o económicamente va a ser más viable que otra, el dinero no cae del cielo, etcétera, etcétera. Y también muchas veces hay obras que por paso de trenes, por servicios diarios, por complejidad técnica, pues a lo mejor no se pueden hacer, o son inviables, o son muy difíciles de ejecutar, o son carísimas y no serían rentables. Y siempre es buscar el término medio. Hay casos que
por ejemplo, Valladolid me sorprende bastante que no se vaya a sacar adelante el soterramiento, una vía férrea con muchos trenes que corta la ciudad por la mitad, una ciudad grande, etcétera. Pero hay otros que dices, pues mira, a lo mejor aquí, no voy a decir ningún nombre porque no quiero que me lleguen cartas con Antrax, pero a lo mejor aquí no hace falta soterrar, o hay soluciones intermedias, o se puede desviar la vía. No, es que si se desvía la vía, pues entonces ya la estación... Bueno, pues a lo mejor es una opción que se puede hacer mejor, más fácil, más factible, más barata, más... Pero no, muchas veces también es que como el político o los políticos de turno se atan a esos proyectos para hay que conseguirlo y lo vamos a conseguir y tal y cual para conseguir votos, pues el propio político, el propio partido político no puede renunciar a ese proyecto. Está pasando ahora mismo en Vigo con la además esta semana la ha sacado el vídeo, con la línea por Cerdedo. Una línea carísima que va para muy largo si se hace, con posibles daños medioambientales severos, que puede ser complicada en lo que sería lo geológico. Hay una alternativa mucho más barata por parte del Ministerio, que serían 10-15 minutos más de tiempo para conectarse con Ourense, y el señor Abel Caballero está empecinado en que es su proyecto y que lo va a sacar adelante. Oye, pues a veces que dices, pues mira, ya está, lo hemos intentado, no ha podido ser, y encima los políticos son muy buenos en esto, te lo pueden vender de otra manera para que, mira, no ha podido ser esto, pero oye, mira, hemos conseguido este otro, vale, por Guillarey va a ser mucho más barato, van a ser 10-15 minutos más, pero va a seguir un mejor servicio que el que tenemos ahora con Ourense, vamos a recortar 25-30 minutos hacia Madrid o el resto del país, y oye, vale, y encima 400 millones en lugar de 4.000, pues no está mal, ¿no? Vale, no podía ser lo otro, pero joder, tampoco está tan mal. Y a veces se empecinan los propios políticos de turno o partidos políticos, disputas entre unos y otros, y lo razonable no se impone, o la opinión de los expertos. Y así nos va muchas veces. Sí, ciertamente así nos va muchas veces, porque me ha sugerido varias cosas que no sé si son interesantes, pero son cosas que me han venido a la cabeza. Al tema del Antrax me ha recordado a Los Ángeles, que cuando se hizo el metro, que podía haber sido como Chicago o Nueva York, en la Segunda Guerra Mundial, con el tema del caucho y el excedente, que luego ya del 45 en adelante no hacía falta, acabaron impulsando la carretera, los coches y cerrando la línea de metro, hasta que ahora están intentando reconstruirlo, y es carísimo porque en estos 60 años, bueno, más de 70 años, han evolucionado las casas, el urbanismo, está todo ya construido, y ahí sí que tienen que meter y ponerse a hacerlo soterrado, cuando igual de haber hecho el metro en el año 40 pues habría sido pues mucho más integrado, mucho más mejor. En el caso de Vigo resulta curioso por doble vertiente. Una, creo que Galicia no tiene unas cercanías como tal, más allá de la conexión Ferrol por la zona del Cantábrico, y resulta curioso porque tenemos por el otro lado la alta velocidad supuestamente llegando, y luego los portugueses con esa situación de que preferimos conectarnos con Galicia antes de por Madrid, con lo cual la gente también tiene su propia agenda y su propia definición. Y también yo sí no me va a escuchar. A mí me escuchó el anterior alcalde de Zaragoza, que fue biministro en tiempos de Felipe González, ese muchacho llamado Luis Alberto o José Alberto, el Belloc, Yo le recomendé hacer las memorias y luego pues no tuvo ni el detalle de enviármelas, lo cual ciertamente, bueno, hay personas y personas. Y Abel Caballero estuvo en los años 80 de ministro o de secretario de Estado, estuvo por ahí, y hay un agujero enorme en los años 80, donde gobiernos de Felipe González cerraron líneas de tren, lo cual ciertamente se vale de una cosa, de que la gente no tiene buena memoria y muchos tienen memoria de pez, con lo cual sabe que no se lo van a echar en cara. El caso que has dicho del cierre masivo, ¿no? Fue masivo de líneas en los 80, fue porque llegamos a ese punto en el que lo próspero que era autovías, autopistas, coche propio y transportarse en vehículo privado. Y el tren era el medio del pasado. ¿Por qué? Además, porque las líneas pues ya empezaban a tener una edad, empezaban a tener muchas necesidades. Hay líneas que se están haciendo ahora, mejorando, me refiero, modernizándose ahora, que llevan décadas sin tocarse. Y se empezó a cerrar una barbaridad de líneas que no eran rentables porque no tenían suficientes servicios, porque no tenían suficientes pasajeros,
pero porque tenían malos frecuencias, malos tiempos de viaje, malas condiciones. Ha pasado muy recientemente, y de hecho ahora mismo hay un tema legal de por medio con el cierre de la UTIEL Cuenca-Tarancón. Se ha cerrado porque es una línea que no es rentable, que no da servicio, que apenas la usa nadie. ¿Pero por qué? Pues porque es una línea muy anticuada, con tiempos de viaje larguísimos, con muy pocos trenes y que encima van vacíos. Pero claro, es que esto también pasaría con un autobús. Si tú pones un autobús al día que cubra ese trazado, pues vale, y 4 monos. Y encima tarde un montonaco de tiempo porque pase por 50 pueblos y paren todos. Si no es rentable, a lo mejor se pueden buscar medidas para rentabilizarlo. Yo tenía algún invitado, como por ejemplo los de la Alianza Ibérica por el Ferrocarril, que están impulsando una serie de estudios propios que presentan. Hace muy poco presentaron uno en Extremadura, hace no demasiado en Galicia, incluso revitalizar esa línea de Cuenca, que se basa en exprimir al máximo lo que ya hay. No modernizarlo en exceso o construir nuevas líneas, exprimir lo que hay y lo que se puede conseguir mejorando en los servicios, a lo mejor con trenes más cortos, con menos plazas, pero más servicios diarios a tiempos competitivos y que sea interesante. ¿De qué sirve a alguien de Cuenca una línea que te vaya a llevar a Tarancón tú tardando 2 horas, si en carretera es media hora, y si hay un tren al día, por sentido? No le sirve para nada. Y esa muchas veces se busca de una forma intencionada. El cerrar una línea, esto lo denuncian muchos colectivos, el buscar cerrar una línea y lo único que haces es quitar servicios, quitar plazas, quitar atractivo, y así haces que cada vez menos gente se suba al tren y luego tengas la excusa de que como cada vez menos gente usa esa línea, ese tren, pues lo quitamos porque no es rentable. Que luego ahí está la dualidad de qué es rentable en esto de las infraestructuras, en esto de los servicios, que muchas veces son servicios públicos de transporte, o que por ejemplo en el caso de la mencionada de Cuenca daba servicio a muchas poblaciones pequeñas, rurales, la España vaciada que tanto quieren rescatar algunos con cosas extrañas como parques temáticos y cosas por el estilo, y no prestan atención a que haya un servicio decente, a que haya unas comunicaciones decentes, a que haya algo que te ate a ese pueblo y que no te lleve a la ciudad más próxima, porque ahí no tienes futuro. Sí, efectivamente, creo que hiciste hace no mucho un vídeo sobre la transformación de un trazado en León que se había convertido prácticamente en una vía verde inmediatamente en el momento de estar para inaugurarse, lo cual ciertamente es alucinante que incluso en ese caso, porque luego hay otros como el Santander Mediterráneo que también tuvo su corrupción y su tránsito respecto del siglo XX, incluso el final, en los años 50, cuando había ese glamour por parte de los camiones, y ya esto de los trenes, aunque estuviera ya condenado desde hacía mucho, no le vamos a dar una chance ni ninguna más. Carretera, camión y transporte de mercancías por ese medio. Pero es que lo de León es sangrante, yo creo, y creo que hiciste el vídeo. No, mira, las vías verdes al final no deja de ser una. Bueno, pues ya que tenemos esta vía aquí abandonada, pues la vamos a reconvertir. Y hay lugares que se han hecho vías verdes muy bonitas, porque pasa por parajes muy bonitos. Es que hay muy curioso porque hay algunas cuantas que se han reconvertido a vías verdes. Es muy posible que de aquí a unos años se vuelvan a reconvertir. Evidentemente, seguramente se respete la vía verde y se haga otro trazado. Pero, por ejemplo, la Huelva frontera portuguesa, la Huelva Faro, en el lado español es vía verde. Hay 3 o 4 vías verdes en la isla de Mallorca que prácticamente se va a volver a construir ahora vía férrea al lado. Dices, o sea, es que no tiene sentido que en su momento se cerraran tantas líneas férreas que ahora, cuando hemos visto que el tren puede volver a revitalizarse, se vaya a construir al lado, porque no se puede destruir la vía verde, porque ya es un recurso muy interesante y que hay que proteger, me parece correcto, pero reabrir esas líneas que se cerraron en su día. Y el caso quizá más sangrante era el de la vía verde, el de la vía de la Plata. Cerrar nada más y nada menos que la conexión en que cortaba una posible ruta desde Cádiz y Huelva a Sevilla hasta Galicia y Asturias, porque te dio la gana, entre Plasencia y Béjar. Dices, mira, ¿a quién se le ocurrió semejante barbaridad? Y estamos pagando con eso, y ahora reconstruirla es muy difícil. Y lo que tú dices de León, bueno, quizá el caso más interesante es el Lazo de Manzanal y todo esto con la línea con Ponferrada. Ponferrada además tiene un momento muy delicado, y es que de aquí a un tiempo, cuando se avance con el nudo de Olmedo, el bypass de Olmedo,
muchos trenes, bueno, muchos, los trenes que pasan ahora entre Barcelona, Zaragoza, el este del país, norte, parte noreste del país, hacia Galicia, van a empezar a pasar por Valladolid, por Olmedo, y van a dejar de pasar por Ponferrada. Ponferrada va a perder muchos servicios con Galicia, bueno, por decir todos o casi todos. Y ahora están intentando buscar una alternativa, que es primero mejorar sobre todo su conexión con Astorga y con León, pues sobre todo por ese punto que sería el lazo de Manzanar, que es una especie de sacacorchos que esquiva como puede la sierra. Y bueno, están en ello. Pero es que hay muchos casos muy sorprendentes. El caso de Aranda de Duero, de todo esto. Es que dices, pero no sé. O el Hay cierre, mucha sensatez muchas veces. sí, el cierre de la línea del Alto Deva en el año 87, que resulta bien pintoresco porque fue un gobierno de coalición, en el gobierno vasco, y esta persona llegó de consejero, estuvo muy poco tiempo, cerró la línea y luego desapareció del mapa. No sabemos si sería un chivo expiatorio o que fuera una iniciativa. Y como era un gobierno de coalición que acaba de empezar, pues le dijeron, bueno, pues vale. Luego se reabrió algún tramo con una fábrica de Arcelor que estaba por ahí para poder sacar la mercancía. Igual, seguro que conoces que por la noche en la línea de Euskotren está Euskocargo, que también hace circulación de mercancía, y por eso es interesante que todas estas líneas de alta velocidad también incorporen el tema de la mercancía para poder conectar ciertamente, por ejemplo, la variante subferroviaria, que también tiene su vertiente de eliminar la playa de vías de Santurce, que divide también, pero también el tema de sacar del puerto de Bilbao en dirección hacia la Y vasca y luego la conexión con el Valle del Ebro y Francia y Europa son elementos importantes. La vinculación ciertamente de mercancía y de tráfico de personas. Sí, además ahora está teniendo una segunda vida, que es con la idea esta de las autopistas ferroviarias, que, bueno, pues a ver cómo acaba y realmente es un... Bueno, o sea, parece que sí que se ha puesto el foco en intentar aumentar como se pueda el porcentaje de mercancías en España, que es muy bajo respecto incluso a otros países de Europa. Y bueno, has mencionado tú además ha sido de actualidad hace muy poquito, la aprobación de la variante sur, bueno, sí, no sé si le llaman variante sur de Bilbao, que va a ser muy interesante, pero a mí me archirría un poco, a mí me da un poco de esto que se vaya a quedar solo como mercancías. A mí me hubiera gustado que se hubiera aprovechado también para pasajeros y haber hecho alguna estación en algún punto en el que pudiera haber sido útil, ya que estamos, ¿no? Es una obra muy importante, 12 y pico kilómetros, casi 500 millones. Yo creo que sí que es buena porque sacas mercancías de muchas poblaciones, eso siempre es bueno, pero yo lo habría aprovechado un poquito más, ya que estamos, con alguna estación donde pudiera ser para que hubiera algún tipo de servicio, aunque fuera cercanías. Pero... Hombre, eso lo veo complicado porque va a entrar por la parte de atrás, por Ortuella. Y ahí tenemos una línea. Algo se podría. Es que ¿Algún aprovechamiento? Sí, es interesante lo del aprovechamiento, pero yo voy a simplemente señalar que ahí tenemos una línea de cercanías de Renfe que por lo menos hasta 2027 va a seguir gestionándolo Renfe subrogado con el tema del traspaso y que tal vez a partir de entonces igual lo gestione Euskotren después, eso ya se verá. Hasta no llegar al puente no veremos si el río que cruzamos es uno u otro, pero estando esa línea y por el lado del otro del Serantes nos encontramos que tenemos el metro y también tenemos la otra línea, la que va hacia Santurce, porque tenemos una que va a Santurce de cercanías actualmente gestionada por Renfe y la otra tenemos en el otro lado del Serantes por Ortuella, la de Muskiz. Pues igual, a ver, era un poco redundante el haber puesto el tema de pasajeros en esta variante sur ferroviaria. Es lo que se me ocurre, porque para chilenadas, ya tenemos a mí no me gusta ver ahí una obra como esa solamente para mercancía. Digo, yo podría haber hecho. Es cierto que, por ejemplo, ahora en Valladolid está algo parecido, que sería la variante pero es distinto porque Bilbao es una ciudad muy metropolizada, con mucha área metropolitana, y Valladolid no. Pero bueno, en fin, son cosas que se me ocurren. No, es una pulsión interesante y es saludable. Es muy curioso lo de Bilbao, porque ahora mismo hay en marcha dos mega obras, que sería esta, aunque la más gorda es evidentemente la nueva entrada por túnel a Abando y la nueva Abando, a ver cómo queda la cosa, pero da la sensación de que como pasa muchas veces con el resto del país en cuanto a inversiones, ¿no? Mucho dinero en una obra concreta y a lo mejor se podría haber aprovechado algo más esos grandes dividendos que van a llegar a Bilbao para esas dos mega obras, sobre todo la de Bilbao, perdón, la de Abando,
y haber hecho otra cosa. Porque, por cierto, a mí, sinceramente, a mí me duele mucho que Abando se vaya a quedar en una cosa un poco ahí anecdótica. A mí me hubiera gustado un proyecto en el que la Marquesina se hubiera integrado en la nueva estación, pero bueno, son los tiempos. Es que yo, de verdad, te pones a mirar las grandes estaciones europeas, de París, de Londres, de no sé qué, y dices, ellos han mantenido las marquesinas históricas y las han ampliado por aquí o por allá y tal. Aquí no somos capaces. Lo más parecido es, pues yo qué sé, lo de, no sé, alguna estación muy puntual como puede ser la de Valladolid Campo Grande, que se va a ampliar a su alrededor. Pero es como que parece que nos queremos olvidar del pasado y construir algo como suerte adyacente, como el caso de Atocha. Y a mí me hubiera gustado que Bilbao, Abando, hubiera mantenido la marquesina dentro de servicio ferroviario, no para una cosa en plan turística o comercial. Y yo creo que soterrar la nueva estación y olvidarse que encima va a estar al lado de la marquesina y no darle otro uso, no sé, yo creo que eso va a acabar siendo una especie de museo de ferrocarril o algo por el estilo, porque a mí me cuesta mucho creer que vayan a quitar los andenes y vayan a hacer una cosa ahí como en plan comercial. No lo veo, porque además a mí me gusta mucho Abando, me parece una marquesina muy bonita y me duele que la vayan a dejar ahí. Si fuera a ser un museo de ferrocarril, estaríamos ganando, porque aquí tengo un billete de el Museo del Ferrocarril de Santander, que está debajo de una pasarela que en teoría iba a ser provisional, pero como quien la propuso era un partido que estaba en la oposición y quien la ejecutó era otro partido que estaba en el gobierno y plagió la propuesta, en vez de hacerla de un elemento que pudiera ser intercambiable o llevado a otro lugar en caso de la reordenación del ámbito de la playa de Vías, que viene de tiempos del consejero Vicente Mediavilla, pero fue en 2007 y después de 2007 vino la crisis y después ya no se pudieron hacer, y vamos, conoces las propuestas que hay para no un soterramiento sino el cubrimiento de las vías respecto de las estaciones ahí de Santander, y todo ese proceso lleva a que esta buena gente del Museo de Ferrocarril de Santander está en una zona que no es propiedad de ellos y les quieren largar, les quieren echar. Renfe parece que está cogiendo la idea de que en otro lugar pueden reubicarles, con lo cual la situación del Museo de Ferrocarril de Santander es complicada, con lo cual si pudiéramos tener un museo ahí en la zona céntrica del ferrocarril de Bilbao, eso, bueno, una cosa por la otra, sería algo maravilloso. Lo que pasa es que ya estamos como siempre. Dile a los de Santander que su museo se vaya a Bilbao. No. Dos museos distintos, me refiero. Dos distintos. Ya, bueno, entonces sí, vale, pero que digo, bueno. Sí, yo creo que. De hecho, ¿dónde estaba el museo de País Vasco, de Euskadi, de ferrocarril? No me acuerdo, era una localidad pequeñita, me parece, ¿no? En Azkoitia, en Guipúzcoa. Pues mira, un museo del ferrocarril en Abando podría estar chulo. Claro, a lo mejor dices, qué espacio. Claro, el problema del Museo del Ferrocarril es que muchas veces hay que mover los trenes o las locomotoras y cambiarlas de sitio o traerlas y llevarlos. Y claro, se va a soterrar todas las vías. Y la parte de ahora de Abando, pues entiendo que se va a desaparecer. Por tanto, es un proyecto, ya digo, es una cosa que suena bien, pero lo veo difícil por el proyecto que se va a sacar adelante. Pero a mí es que eso de convertir Abando o la marquesina de Abando en una especie de plaza de armas, como en Sevilla, dices, no me hace mucha gracia, una zona comercial. Si pudiéramos integrarla en la nueva estación de alguna forma, yo qué sé, venta de billetes, consigna y poco más, pero algo que tenga algo ferroviario del futuro. Pero bueno, sí, ciertamente la evolución en Bilbao ha sido complicada porque en su momento hubo siete cabeceras de líneas de ferrocarril, hasta el punto de que en 1920 hubo un plan para hacer una línea de metro que era circular, y la idea era conectar esas 7 cabeceras para poder tener esa aproximación de que llegabas de una, cogías el metro circular y luego ibas a la otra por si tenías necesidad. Esto evidentemente Primo de Rivera y el golpe del 23 lo acabaron abortando, y junto a otros proyectos como el túnel de Archanda, que también tuvo un proyecto en aquella época, pues se tuvo que postergar hasta, pues en el caso del metro de Bilbao, hasta los años 70 finales. Ciertamente la situación del contexto a veces trastoca los elementos ideales de lo que puede significar la conexión, pero ciertamente más que de Bilbao,
las críticas que a mí me han llegado y me han dicho, pero ¿qué demonios estáis haciendo los vascos? Pues ha sido por Atocha, ¿no? La estación de San Sebastián. Sí, sí, sí. Yo tengo un suscriptor que más es muy vehemente y me manda muchas veces mensajes de ¡ay, ay, ay! ¿Dónde está Armando? Yo tengo la sensación, es más sensación que otra cosa de que van a dejarla mejor de lo que parece. De hecho, los renders y demás da la sensación de que la han tenido que derribar y la están reconstruyendo. No sé si al 100% va a quedar como estaba antes con los añadidos nuevos y demás, las mejoras y todo esto, adaptarlo a los tiempos. Pero la Atocha era una estación también con mucho alma, ¿no? Era muy peculiar, muy especial, también tenía una imagen muy... Era una estación muy bonita y muy chula a su manera, ¿no? A lo mejor no tiene esa grandiosidad de Abando, lo que es la Marquesina, por lo menos, pero sí que era una estación muy especial. Y yo tengo la sensación de que dentro de lo que cabe, aunque va a ser muy distinta a la que hemos tenido hasta ahora, va a respetar bastante lo que había antes. Pero hasta que no esté acabada, yo veo mucho recelo y mucho miedo en San Sebastián a ver cómo nos la dejan. Pero yo creo que también no había otra. Y por lo menos aquí han tenido pues no sé cómo decirlo, la sensatez de mantener la estación en su sitio, muy céntrica. Habría sido una tontería ponerla en otro sitio, pero hay ciudades en este país como Huelva que construyeron la estación nueva 300 metros a 300 metros de la antigua y han dejado la antigua abandonada. O sea que la sensatez muchas veces brilla por su ausencia. Por tanto, yo confío, sinceramente, yo creo que va a quedar mejor de lo que se temen muchos en Donostia. Lo que pasa es que habrá que verlo. No, seamos cautos también, toquemos madera. Sí, claro, por ejemplo, cosas que se vieron para hacer la línea primera de alta velocidad, que fue la de Sevilla, en Córdoba, cuando podían haber integrado todo ese caudal histórico que tenía justo debajo, pues dijeron, bueno, tabula rasa al vertedero y tiramos para adelante y lo montamos, cuando en una situación europea similar habrían montado un museo estación y habría quedado aquello chulísimo. Pero ciertamente, más allá de alta velocidad, en Bilbao tenemos la línea 4 y la 5, que están ahí más o menos encarriladas para hacerse la conexión. Y un elemento que no parece ir saliendo, como sería la conexión al aeropuerto, que eso también tendría su aquel para poder ir ampliando ciertamente la red de ámbito de cercanías. Por ejemplo, la línea 3 ya está establecida y además ha aportado ese elemento nuclear en la estación de San Nicolás, en Casco Viejo, para vincular el tren que va a Bermeo, el que va a San Sebastián, la propia línea, y con la línea 1 y 2 que simplemente tienes que bajarte dentro del propio edificio y el transporte es bastante facilito, con lo cual avances pues hay, siempre que sea no poner los huevos en una misma cesta, sino también ir distribuyendo. Bueno, a ver cómo avanzan, hombre, a ver también si el traspaso ayuda en algo. Yo también con los traspasos, yo siempre lo digo con Cataluña, que los catalanes se piensan que cuando haya traspaso va a ser eso al día siguiente una maravilla. Y no es así. Los problemas de cercanías o de rudalías en Cataluña es por la infraestructura, es por cómo está la situación. Si se gestiona en Barcelona en lugar de Madrid, no va a cambiar nada. Lo que habrá que hacer es mejorar la red. Y hasta que eso no ocurra, o lleguen los nuevos trenes que van a empezar a llegar el próximo año, no va a haber grandes mejoras. Hay muchas obras en marcha. Pues en País Vasco es más o menos lo mismo. No va a haber una gran diferencia real de mejoras el día 1 o 2 de enero. Bueno, pueden empezar a cambiar las cosas si se empiezan a hacer bien, pero hay que destinar dinero a mejorar lo que hay ahora, mejorar los trenes. Se van a renovar la mitad de los que hay ahora, pero van a ir llegando los nuevos a partir de 2026, pero van a llegar a Madrid y Barcelona sobre todo. Pero habrá que hacer obras que todavía no se están haciendo o no se han hecho, y para eso hay que destinarle un buen dinero. Hasta que eso no se haga, no se va a cambiar gran cosa. Y hombre, Bilbao tiene la ventaja de ser una ciudad en muchos sentidos referente también en eso del transporte. Sevilla o Valencia miran a Bilbao con envidia. A lo mejor Valencia no tanto, pero Sevilla y Málaga la miran, o Zaragoza la miran con envidia. Sevilla es una ciudad que en población, área metropolitana, es muy similar a Bilbao, incluso estaría un poco por encima, y tiene una red de cercanías mejorable, pero ahí la tiene, una buena red de metro, para mi gusto impecable y ejemplar, que encima sigue yendo a más, o el tranvía, y por supuesto FEBE y otros tipos de conexiones, y pronto va a tener también mejoras en la alta velocidad. Bilbao es una ciudad
ejemplar en muchos sentidos, pero por supuesto es muy mejorable. A mí me han llegado muchas críticas de usuarios de cercanías. Las cercanías de Bilbao, por lo que a mí me llega, están como más tapadas que en Madrid o en Barcelona con los incidentes, pero están hartísimos de los retrasos, demoras y problemas. Y para meterle mano a eso hay que invertir. No vale con cambiar el nombre o con que el que lo gestiona esté en Bilbao o en Vitoria en lugar en Madrid. Eso que lo tengo muy claro, ¿eh? Sí, efectivamente. De aquí hay esa situación peculiar porque está el índice de imputación respecto del cupo de 6,24 y eso, en teoría, a través de presupuesto, tendría que ir íntegramente, lo que antes iba destinado al conjunto, ese 6,24, tendría que ir destinado precisamente a la mejora de las instalaciones, a tener trenes nuevos, cosa que en paralelo, el Metro Bilbao, que ya se va a cumplir 30 años, precisamente el año que viene, 30 años, pues hace falta la renovación de la flota, probablemente con el tiempo será toda, con nuevas necesidades que han ido surgiendo en todos estos años. Creo recordar que Valencia, el número de pasajeros global a lo largo del año era inferior al de Bilbao, a pesar de tener más líneas, más kilómetros, lo cual ciertamente me sorprendió cuando un amigo valenciano me lo comentó. Sí, bueno, Valencia es otro caso extraño porque, mira, también tiene una buena red bastante eficiente de metro, por supuesto cercanías, ahora también la red de tranvía, además va a ir a más, pero yo con Valencia siempre digo lo mismo. Yo además estuve hace un año y a mí me sorprendieron algunas cosas como lo difícil que es cruzar las vías prácticamente media ciudad. Está con una cicatriz descomunal con las vías del tren y casi no hay nada que la cruce. Ahora se ha visto con la Dana. Es el momento de que Valencia despierte. Hay muchas cosas que en Valencia no se han hecho bien y se han dejado para luego o se han pospuesto por motivos. En fin, unos echan la culpa a un político, otros a otros, pero lo cierto es que en Valencia han pasado los dos partidos políticos y no poco tiempo, y en Madrid también. Y hay obras como la Estación Central, como el túnel pasante, que se están postergando y algunos ya hablan de 2050. Es el momento de despertar. Yo creo que ya hay que exigir lo que le corresponde a la tercera ciudad de España. Pero bueno, es que Valencia es un caso muy peculiar y fíjate que está bastante mejor en transporte público que Sevilla, pero para mi gusto, y aunque no está tan lejos en muchos detalles con Bilbao, está por detrás de Bilbao. Claro, es que Bilbao tiene la ventaja de tener una red de metro como muy ejemplar, no sé si también incluso idealizada. A lo mejor hablas con los bilbaínos y no es para tanto, pero es como una red como muy bien hecha, con trenes como muy bonitos, como estaciones tan esto, lo de las bocas de metro de Eri y todo esto, ¿no? Y dices, joder, es que es como muy ejemplar, y tú lo has dicho, 30 años, parece mentira. Tú ves las imágenes del metro de Bilbao, parece que está hecho hace unos días. Tiene esa imagen que a lo mejor, insisto, para los de fuera o los que solamente hemos visitado Bilbao puntualmente, está idealizado y luego no es para tanto. El tranvía también es muy interesante. Así que no lo sé, todo lo que sea mejorar, evidentemente, que esto es como un equipo de fútbol. Tú puedes ganar la Champions hoy, pero como no renueves cada año y mejores la plantilla y la rejuvenezcas, dentro de 3 años ya está obsoleta. Y las redes de cercanías, de metro, de transporte público, les pasa eso. Las ciudades crecen, las ciudades se desarrollan, las ciudades cambian, evolucionan. Y si se anclan demasiado por motivos políticos, presupuestarios, en una red, por muy buena que sea, ahí tenemos lo de Madrid, ejemplar, magnífica, hace 30 años ya no es tan buena, o Barcelona, o incluso puede ser hasta el caso de Bilbao. Y hay que ir evolucionando y hay que ir sacando adelante proyectos cada poco tiempo, si no, pues se quedan atrás y se quedan obsoletos. Sí, que hay un secreto, que no sé si es tan secreto, respecto de esa visión idealizada que es la ausencia de baños en el metro de Bilbao. Y cuando mi mujer, la primera vez que fue al metro de Bilbao, se preguntó, oye, pero aquí ¿por qué no hay baños? Y le dije, oye, pues redacta una instancia y que te lo respondan ellos directamente. En aquel momento respondieron, por temas de seguridad, pensando en lo que todavía no habíamos cerrado ese capítulo anterior, de dificultades que había por aquí, pero claro, eso terminó y en principio no deberían escudarse, aunque queda muy bonito, ciertamente elimina esa posibilidad de tal vez olores o tal vez alguna situación complicada, pero claro, los usuarios que tienen alguna necesidad y fisiológica, que la podemos tener todos, pues te tienes que salir del metro o ir a una cafetería de al lado por esta situación. Pero no sé si es el ingrediente curioso que pueda servir para dar
cierto ánimo un poquito más clean, más limpio. No, yo ahora que lo dices, a mí no me, yo he estado y he vivido incluso en Madrid y en Barcelona, pues sobre todo en Barcelona, y ahora mismo a mí no me suena de que tampoco haya servicios. A ver, en los grandes intercambiadores, quizá en algunos, que han sido estaciones o son estaciones grandes, pero en la inmensísima, por no decir el 90% largo de las estaciones, no me suena que haya baños públicos. Yo es que, claro, baños públicos ya sabemos cómo son. En fin, hasta en las estaciones o en los parques. Muchas veces pues se meten indeseables, están en condiciones lamentables, incluso pueden ser inseguros para la integridad de ciertas personas. Por tanto, a mí me has dejado un poco descolocado. Tengo que mirarlo si hay muchos baños públicos en la red de metro de otras ciudades, pero yo diría que no, ¿eh? No es solo un caso de Bilbao, ¿eh? Sí, puede ser. Por lo menos si recuerdo, en la estación de Feve de Santander, evidentemente los baños están en la parte de fuera. Sí. Claro, pero una estación, si da mucho si es una estación, no solamente parada de metro o estación de metro, no sé ya, hay una... hay que mirarlo, me has dejado un poco descolocado, ahora mismo no sabría decirte. Pero es verdad que no. Bueno, pues disculpas, es simplemente un chispazo que me ha venido respecto de... Es que no sabría decirte si quitarte la razón o ponértela. No sabría decirte, estoy ahí pensando, pero no me suena. Hombre, sí, claro, está ese hecho de que el metro está bastante bien hecho y que, como decía, las líneas 3, la gestiona Euskotren. La 4 y la 5 ya veremos cuando se vayan haciendo, a ver quién la gestiona y los enlaces que se van produciendo, que la 4 es la que va para Irala y la 5 es la que va para Usánsolo. Y luego, claro, nos salimos con críticas respecto de Guipúzcoa o Álava, que dicen, estos tienen 5 líneas, son muchas, así que tenemos nosotros que tener algo más. Esto ya es el clásico. Cuando hubo el Guggenheim, pues al final hubo que hacer el Cursal para San Sebastián, el Artium para Vitoria, y para que todo el mundo esté más o menos contento y tranquilo, siempre hay que equilibrar también en lo territorial. Puede pasar, sí. A ver, yo también ahí entran las envidias y las rivalidades. Pero yo creo que hay que ser sensato y Bilbao, que Vitoria y que San Sebastián tengan la mejor red de transporte público posible. Pero compararse con Bilbao es un poco ridículo porque es un gran área metropolitana. Por tanto, yo qué sé, no sé, haga que me venga en mente. A lo mejor es como si Oviedo tuviera envidia de Gijón. Hay que poner, como sea, una playa. No tenéis playa, no os empecinéis, pues tendréis otras virtudes. Ellos en Gijón no hay montaña y yo qué sé. Pues ceñíos en explotar la montaña o el turismo de montaña rural, pero no os empecéis en hacer una playa donde no tenéis mar. Pues es un poco lo mismo. Hay veces que dices, si San Sebastián tiene una población y sobre todo un área metropolitana mucho más reducida que Bilbao, es que es un poco ridículo tratar de defender la idea de que se tiene que aproximar a una red parecida a Bilbao. Tiene que mejorarse y hacerse lo mejor posible el transporte en esas ciudades, pero no puedes ceñirte a otra ciudad que es muy distinta en todos los sentidos. Es que, no sé, eso ocurre mucho en este país. Las envidias y las rivalidades y las vecindades. Como a este le han soterrado la vía, pues a mí no sé si me hace falta o no, pero hay que soterrarla. O como a este han construido una estación que es de Rafael Moneo y es un arquitecto importante, aquí también, uno grande. Y a lo mejor no se puede. Y bueno, pues yo qué sé, hay que buscar lo mejor, pero en relación a tu tamaño, tu relevancia, y ahí es tan sencillo como dejar paso a los expertos. Y ya está. A los que saben, a los ingenieros, a los que diseñan ciudades, y dejarte de propuestas que muchas veces buscan el voto fácil, la polémica fácil, la rivalidad tonta fácil, y de que, oye, mira, que no le construyan a una línea de tren porque al vecino, porque no, la quiero conmigo, coño, pero si al vecino le ponen un mejor tren que a ti, que el que tienen, a ti también te va a venir bien porque es tu vecino. No, a mí que me construyan la mía y el vecino que haga lo que quiera. Y eso, tenemos que cambiar de mentalidad y me temo que en eso cada vez vamos a peor, porque nos enfrentan en todo y ya pues dices, pues nada, ¿qué le vamos a hacer?
Pero Que sí, es una ola que hay que surfear e intentar revertir. Y para eso está muy bien el canal Viajando Contigo, con esos dos propósitos que creo que de fondo hay que hacerlos, como es, uno, pedagogía. Pedagogía de que hay que buscar las necesidades primero, a ver, identificarlas, y después tratar de cumplirlas. Y por el otro lado, intentar dar y difundir amor por el ferrocarril. ferrocarril y por en el fondo por el país, o que Bilbao no haya un resquemor de que en Vitoria se vaya a invertir en tal infraestructura, que si se invierte en Vitoria te va a venir bien, porque te va a mejorar tu conexión con el resto del país, o en San Sebastián con Francia, o en Extremadura se escueza porque han aprobado una obra en Alicante. Mira, si no han aprobado en Alicante es porque tienen que aprobarlo en Alicante, o viceversa. Yo, mira, una cosa que he visto con el canal y me duele bastante, porque allá no lo hago tanto porque, en fin, es insoportable, pero al principio lo hacía mucho, que leía muchos comentarios, o casi todos. Ya no leo casi ninguno porque es que el que no se queja por una cosa se queja por la otra, o te pone verde por esto o por lo otro. Es una rivalidad absurda. Hablabas en un vídeo de tal mejora en las cercanías de Madrid, venían los catalanes a ponerse verde, ¡ay, cómo, pero bueno, ¿y qué pasa con nosotros? Lo mismo, cuando hablabas de Cataluña, obras que hacían falta porque está muy mal, no sé qué, pero ¿dónde van? Siempre los catalanes, siempre. Mira, que cada uno pida lo suyo, lo mejor posible, y seguramente, si en tales territorios se invierte más que en otros, que no es tan así como se vende, porque en Cataluña hay muchas carencias, y en Madrid también, y algunos hablan como si en Madrid hubiera calles pavimentadas de oro, y no es así, será por algo. A lo mejor en esos territorios han sabido conseguir, por los medios que sea, esas infraestructuras, esas inversiones que no han llegado a tu sitio por lo que sea. Mira, Andalucía se queja mucho de muchas cosas, o Extremadura, o Castilla y León, y no tienen un partido propio en el Congreso ni en el Senado. Pues a lo mejor por ahí llegan los tiros de por qué en otros sitios se invierte más, o se escucha más a las reivindicaciones. Por ejemplo, a lo mejor no es la panacea, pero a lo mejor sí que se podría conseguir. No lo sé. Y habrá que pensar por qué aquí sí y por qué nosotros no. O por qué a ellos parece que sí y a nosotros no. Y que nunca es tan esto como parece. No se invierte tanto como, o no hay tanta diversidad, tanta diferencia entre unos y otros. Mira, hace nada, cuando tuve que a los de la plataforma del Trentan de Girona, tú lo has dicho antes, se quejaban de que todo para Barcelona, todo para Barcelona, todo para Barcelona. Y yo decía, coño, parece que parecen extremeños o andaluces más que catalanes, aunque sean de Girona. Se quejaban de que todo era para Barcelona, todo era como un agujero negro de las infraestructuras y de las inversiones. Y que la Generalitat siempre pensaba en Barcelona. Y en Girona, pues se relegaba todo. Cada uno tiene que defender lo suyo, pero también hay que pensar que dices, coño, pues a lo mejor a Barcelona se le da tanto por algo. Pues seguramente porque hay mucho por hacer todavía en Barcelona para que esté a la altura de lo que es la ciudad, o en Madrid, o en Sevilla, o en Barcelona, o en Valencia. Y claro, cada uno tiene que pedir lo suyo. Y no me gusta nada esa rivalidad de no, que aquí no inviertan porque aquí nos hace falta. Allí hace falta y aquí también. Tú reivindica lo tuyo y ya está. Por ejemplo, con la Ruta de la Plata lo estoy viendo también y no me gusta. Y me preocupa que vaya por esos derroteros de quejarse de que el corredor mediterráneo lleva un montonaco de años tratando de sacar adelante unas inversiones que no acaban de llegar del todo, y ahí están haciendo lo que pueden y pidiendo lo suyo. Tú pide lo tuyo y deja al corredor mediterráneo que le llegue lo que tiene que llegarlo cuando llegue. Porque si entramos en rivalidades es muy absurdo todo. Y eso me preocupa mucho y está muy instaurado en este país. Y creo que incluso va hasta peor. Y eso es una cosa que yo intento, es muy difícil, porque te ganas un montón de broncas. Intentar hacerlo en el canal, pero es muy difícil. Aquí de desvestir un santo vistiendo otros. Sí, totalmente. Y no es así. Al final cada uno, oye, si mejora más. Si se acaba mañana la línea, no sé, ahora lo que esté en obras, la línea hasta Almería, pues en los próximos años, en los presupuestos de transportes, ya no habrá que destinar tanto dinero a ese punto del país. Se podrá destinar a otros. Y oye, ¿y por qué Almería no tiene derecho a tener una buena conexión con Murcia? Pues claro que lo tiene, como otros territorios. Tú pide por lo tuyo y no digas eso de ¿por qué estos sí? Ah, claro, a estos sí, a mí no. Bueno, a ellos les estarán dando eso por lo que sea. Y vete tú a saber cuántos años llevan reivindicándolo. Que es eso. El otro día, por ejemplo, también me pasó con Alfafar y Sedaví y Benetúser. Es que claro, es que en Moncada Reixac, ya, ¿cuánto tiempo llevan ellos reivindicando su soterramiento? Ahora está empezando, pero ¿cuánto llevan ellos peleando? Pues yo qué sé. Es que cada uno pelea por lo suyo, pero no trates de decir, mira, a este no y a mí sí porque yo tengo más razón.
Es como ir a urgencias y quejarte de que estén atendiendo a uno con una pierna rota y tú con el brazo roto, que qué pasa conmigo. Pues espérate, que a lo mejor lleva más tiempo que tú o es más urgente. Y eso es una mentalidad, es un chip que a mí no me gusta y lo veo mucho y desde mi canal y yo trato de corregirlo, pero es muy difícil. Es una cosa que está casi como en el ADN no sé si ocurre en todos sitios, pero desde luego en España lo veo demasiado y es muy preocupante. Y creo, insisto, que va peor porque encima cada vez hay más rivalidades políticas, más líos, más crispación por todo y eso no hace bien por nada. Hay que pelear con lo que a ti te importa, lo que tú defiendes, pero que cada uno pelee lo suyo. Tú no te metas con el del vecino, o el de más allá o el de más acá, porque aquí a nadie le sobra y a nadie tiene más de lo que merece. Te lo puedo asegurar por la experiencia que tengo de los vídeos, de lo transporte, de las quejas de la gente. Aquí nadie tiene más de lo que merece, por desgracia, más bien todo lo contrario. Y que ciertamente no debe ser un juego de suma cero, sino que cada cual reivindique lo suyo e intentar sacarlo adelante. Y luego la política es priorizar, y a veces tardará más o tardará menos, pero si hay gente movilizada, en principio en algún momento tendrán que hacerle caso, o por lo menos darle alguna respuesta en algún sentido para ese sentir respecto de bienes públicos, como es el tema del transporte. Con lo cual, ciertamente es un cambio de mentalidad importante. Y que tener en cuenta de que tampoco sobra el dinero, que es que hay veces que dices, coño, el otro día no quiero cebarme con lo de Cerdedo, que no es Cerdedo. Cerdedo en la conexión Orense-Vigo. ¿Tenemos 4.000 millones de más para esa obra? Cuando se puede hacer otra mucho más barata. Pensémoslo. O lo que yo digo en estos casos, ¿los vigueses estarían dispuestos a pagar durante los próximos 10 años el doble de impuestos para financiar esa obra? Claro, es que no nos sobra el dinero. Y encima, la ola que viene ahora es todo lo contrario, de que hay que bajar los impuestos, de que nos cobran muchos impuestos y que se despilfarra el dinero. Pues entonces habrá que buscar a veces obras más pragmáticas, obras que puedan a lo mejor no ser tan lujosas como esto, como el otro, pero que sea que dé un servicio que sea más razonable. Ya lo hemos visto desde la crisis. Había obras muy faraónicas, incluso con grandes arquitectos, con grandes obras de arte por aquí y por allá, alta velocidad por todas partes. Poco a poco se va corrigiendo eso, pero claro, se ha instaurado la mentalidad de todos los territorios de que tienen que tener la mejor conexión posible y la obra más increíble posible, y no es posible porque es que no hay dinero para todos. Y oye, que el que esté dispuesto a pagar el triple de impuestos para que tengamos unas infraestructuras de lujo, que dé el primer paso, a ver cuántos salen. Es que esto también hay que decirlo, siente muy mal y es muy poco políticamente incorrecto, pero es que es así y tenemos que ser conscientes de ello. Sí, en efecto, es un elemento importante porque no se fijan en la otra parte, que es el presupuesto. Creo que en buena medida hemos hecho un repaso bien interesante acerca de estos proyectos y, al fin y al cabo, que lleven mercancías y disculpas, que lleven personas, porque a fin de cuentas es la utilidad lo que le da cuerpo a estos medios de transporte. Totalmente. Siempre que sea posible. Ya sabemos que cuando hay, por ejemplo, alta velocidad y mercancías, las mercancías son más pesadas, tienen más desgaste. Por la noche, además, es cuando circularían y por la noche es cuando se hacen el mantenimiento. Por lo tanto, muchas veces no es posible, pero siempre hay opciones de pasos intermedios. Pues ciertamente muy agradecido de que hayas estado por aquí y... Un placer. Ha sido muy interesante porque, como tú bien dices, ha sido una conversación muy interesante hablando del tren, que siempre mola, es chulo hablar del tren. Pues ciertamente muchas gracias a los que hayan llegado hasta aquí. Primero, siguiente parada, Viajando Contigo, aquí en YouTube, buscarlo. Todos son bienvenidos. Ver los vídeos, y eso está muy bien. Y pues ciertamente agradecido. Y los comentarios pueden dejar lo que consideren oportuno, o ir a Viajando Contigo y dejar comentarios allí. Y que sean buenos, hombre, siempre en positivo. Claro, siempre en positivo y siempre en proposición y en hacer las cosas bien. Pues muchas gracias a los que hayan llegado hasta aquí y hasta otra.